Y saludamos también a los telespectadores de la televisión de Castilla y León. Recuerden, estamos en la 40ª edición de la Clásica Castilla y León, 190 kilómetros y 600 metros. Aquí vemos imágenes de la presentación que ha tenido lugar en Benavente esta mañana. Las diferentes escuadras, un total de 16, con 4 equipos World Tour que se han dado cita y que, bueno, pues tiene ya su emoción. Con una escapada que han protagonizado 8 corredores, se ha reducido a 3 cuando se acaba de ascender el puerto de segunda categoría de Padornelo. Un grupo perseguidor con los equipos favoritos, con los equipos World Tour sobre todo, y con el Ken Pharma en cabeza de ese pelotón, a 3 minutos y medio aproximadamente de los 3 escapados que comandan la prueba, y todo por decidirse todavía con 4 ascensiones que van a ser quienes rompan y quienes decidan también el vencedor de esta vuelta a Castilla y León. Lo dicho, las imágenes de esta presentación de las diferentes escuadras. Ahí vemos al Taufer portugués, que de momento tiene a un protagonista como es el de Ángel Rubén Linares, el ciclista que comanda la montaña después de, las metas volantes, después de cruzar en primera posición 2 de ellas. Una prueba exigente, una prueba dura, que ha comenzado con una temperatura en torno a los 25 grados. Vemos también corredores del Victoria, del Unibet Rockets, el equipo francés, del Total Energies también, del país vecino, el Team Polti que llegaba ahí también para la presentación de los equipos que se han dado cita para la salida, que ha sido en torno a las 12:30 en esa localidad zamorana de Benavente. Una prueba que constaba de 3 metas volantes y 6 ascensiones, incluida la de meta. Esa salida en Benavente, el paso por Mozart en la primera meta volante, y luego también el puente de Sanabria y Lubián que completaban esas metas volantes, y las ascensiones a Ferreras de Arriba, Padornelo, Acanda, Castromil y Castrelos, donde está situado también la meta, y que también tiene puerto puntuable, si no me equivoco. Pues ahí veíamos también saludos para ese corte de cinta en Benavente con las autoridades, la presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, la concejala de Deportes, Elena Justo, así como el concejal de Turismo, Alberto Lorenzo. Junto a ellos las autoridades y la organización, con Lale Cubino, el presidente del Club Ciclista Cadalsa, Adrián Gumiel, el director de organización de esta Clásica Castilla y León, y Mariano Palacios, presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla y León. Era el prolegómeno, el corte de cinta, y ese pelotón con 16 equipos que, con la cuenta atrás, ahí lo vemos, arrancaba en Benavente esta 40ª edición de la Clásica Castilla y León. La salida que ha sido neutralizada, y luego ya saliendo de esa localidad, el paso por las calles de Benavente, por el centro de la localidad, de forma neutralizada, que llevaba ese pelotón a acercarse poquito a poquito al kilómetro cero, a la salida lanzada en dirección a Santa Cristina de la Polvorosa, ya en la nacional que une Benavente con las Rías Baixas, con Galicia, con la provincia de Orense, ahí despidiendo ya la ciudad de Benavente detrás de ese vehículo oficial de dirección de carrera. La oportunidad también de recorrer todas las calles de la localidad, mucho ambiente, pese a la temperatura, pese a la hora de salida. Y allá vemos todo preparado para lo que era el banderazo de salida, la puesta en marcha, con el director de organización que daba ese banderazo, ese kilómetro cero. Se producían ya, ahí lo vemos, los primeros ataques. Un ataque que, bueno, pues al final llevó a 8 corredores a salir de forma destacada. Y veíamos precisamente como esta vez también Adrián Benito. Ahí prácticamente se iba a organizar la escapada, y que culminaba primero con ese paso por la meta volante en Mozart,
con Linares, el ciclista del Taffer, en primera posición, por delante de Edson Corbador y de Adrián Benito. Aquí vemos el ascenso a Ferreras de arriba, con Ivanov en primera posición. Y la segunda que iba a ser para Jaume Esprits. Ahí todavía seguía la escapada de los 8 corredores. Y lo mismo se puede decir en el puente de San Andrés, donde Linares se pasaba en primera posición y destacado, y le daba la posibilidad de sumar 6 puntos. Y ahí vemos también, bueno, no tenemos la oportunidad de ver el paso de Padornelo, donde se ha puesto Ivanov en el puesto de segunda categoría por delante de Gualoit y de Adrián Benito. Y aquí ya son imágenes en directo. La diferencia se mantiene en torno a ese 3.35 con 58 kilómetros y 500 metros para línea de meta, con terreno ahora propicio antes que lleguen ya las 4 ascensiones restantes que quedan. Entre ellas de meta también puntuable de tercera categoría. Pues 3 kilómetros para el paso por la meta volante de Lubián. Paso por contrameta, es decir, van en dirección contraria a la que luego van a finalizar esta clásica Castilla y León. Y bueno, todo este terreno, por la zona también de Droso, que pasaron los corredores, lo vemos ahora, carretera botosa, carretera más o menos estrecha, curveada, sinuosa, y con algún que otro repecho duro, porque por ejemplo hay una zona en la que, bueno, la construcción del propio túnel de la línea de alta velocidad Madrid-Orense, pues obligó, digamos, a levantar la carretera. Aquí lo vemos, ese giro a izquierdas precisamente es la antigua estación de Lubián. Y ahora vemos cómo la competición pues va por toda esta zona, que es carretera nueva, y va a tener algún que otro repecho de entidad antes del paso en descenso por la zona de contrameta. Ahí sigue el rodar de los 3 escapados, y en todo momento, Álvaro, me da la sensación que es Adrián Benito, ¿no? El que ahora pide relevo, pero el que está haciendo los relevos más largos. Luego ya enseguida entran ahí el propio Gualoit y Ivanov, pero mira, ahí arranca ahora el francés, vamos a ver. No, está cogiendo ahí un poquito de ritmo, y al que más cómodo se ve, a mí me da la sensación que es el ciclista del Polti. Bueno, recordamos, Adrián Benito, corredor de primer año, profesional desde este 2026, ganó aquí en Lubián en 2025 tanto la etapa final como la clasificación general de la Vuelta a la provincia de Zamora, de esa prueba que también organiza el Club Ciclista Cadalsa, como esta clásica Castilla y León, y que concluía en esta localidad zamorana. Así que es un corredor que conoce a la perfección todo este bucle final, estas carreteras, y que tendrá sin duda un muy muy bonito recuerdo de lo que fue esa competición para él. De alguna manera, pues bueno, la certificación de su salto al profesionalismo, en este caso con el Polti Visit Malta. Camino de esa meta volante, que es nada, 2 kilómetros prácticamente para llegar a esa meta volante de Lubián, que como bien ha dicho nuestro compañero Álvaro García, es la contrameta, se va a pasar por línea de meta, pero por la zona contraria, también en casi pleno descenso va a ser, antes de buscar ese que es un puerto de casi 7 kilómetros, tiene 1.256 metros de altura y con unas rampas medias del 3,9, las mayores entre el kilómetro 3 y 5 con 4,2, y las más suaves pues del kilómetro 2,3, que es al 2,7, y los dos últimos del 3,7 y 3,9. Veíamos el paso del grupo principal por Edroso, por otra de las zonas ahí que pertenecen a Lubián, al concello de Lubián, al ayuntamiento de Lubián. Y tenemos aquí al grupo principal, que ya está en las calles precisamente de Lubián, a punto de pasar por contrameta, a punto de disputar esa última meta volante de la jornada. Faltarán 55,6 kilómetros, es decir, lo que decimos, ya están ahí, ya están ahí. Ahí está, esta es la zona de meta. Meta volante para los corredores. Pues bueno, en primera posición. Pues Ivanov. Ahí pasaba Ivanov, efectivamente. Y fíjate, John Carr, aquí a la izquierda es donde va a aparecer justo la zona que estaba protección civil. Ahí a la izquierda es donde va a aparecer la carrera después. Ese es el repecho final desde la autopista, y toda esta es la zona de equipos.
Así que bueno, estamos empezando a descubrir lo que será el final de la prueba, cuando abandonan ya la localidad de Lubián, esa cabeza de carrera. Bueno, pues al final el Paso Ivanov, Adrián Benito y Bulaoid, y todo equivoco, se va a quedar con los 6 puntos el propio Linares. En esas metas volantes, si es que acaba la prueba, evidentemente. Mientras tanto, bueno, pues vuelve a tirar ahí Astana, NSN, Ken Pharma, ahora en cabeza de carrera. Movistar se ha puesto en un plano un poquito más atrás, y estos 3 equipos prácticamente lo vienen haciendo desde que hemos conectado en directo, que son los equipos que están ahí contando ahora el grupo, de momentos sin reducir diferencia respecto a una hora cabeza de carrera. Pues el terreno ahora también que veíamos pasar antes al grupo principal, están pasando justo por encima de ese túnel de la línea de alta velocidad, pasarán en breve por contrameta y también ahí vemos a la cabeza de carrera ya buscando enseguida las rampas de la subida a La Canda, al puerto de Acanda. Ese límite entre Zamora y Ourense se coronará a falta de 46 kilómetros y 800 metros. De momento ese Bulaoid, el que encabeza ahora el grupo en este descenso, ya prácticamente desde el banderazo, la escapada de 8 corredores. El segundo hemos visto el propio Adrián Benito, y bueno, pues ahí se hizo la escapada, de la que restan ahora solo 3 de los 8 corredores que llegaron a tener como máxima diferencia 4.29. Ahora se ha reducido a 3.31. Bien, es cierto que digamos con esa llegó a ser hasta de 3.15. Esa diferencia de 3.31, pues llevamos ya bastantes kilómetros, casi 20, en el que no termina de reducir la diferencia el grupo, donde yo creo que bueno, pues está entrenando continuamente un equipo. Ahora es el turno de Astana, pero quizás tendrían que, y probablemente lo hagan según se aproxime la meta, pues colaborar más para echar abajo esta escapada, que la siguen controlando, porque la diferencia sigue siendo exigua para lo que resta de carrera, Álvaro. Bueno, pues está ya ese grupo, ese terceto cabecero en las primeras rampas de la subida al puerto de Acanda, subida de tercera categoría. Quedan todavía después Castromil, Castrelos y la propia meta de Lubián, que será puntuable para la montaña. Así que, bueno, terreno de sobra también para que veamos ahí con el paso del pelotón por la contrameta, por lo que era la meta volante de Lubián. Totalmente estirado. También es cierto que están pasando una zona un poco con la carretera un poquito más sinuosa, y no sé si es buen momento, Álvaro, para escuchar precisamente a Adrián Benito, ¿no? Que era con el dorsal número 63, que pasa por nuestros micrófonos y que ahora mismo pues es uno de los que ahí le vemos, comanda la carrera, y si podríamos tener sus impresiones en la entrevista que, bueno, pues parece que primero vamos con la alcaldesa de Benavente, con Beatriz Asensio, quien también pasa por nuestros micrófonos. Con la alcaldesa de Benavente, a la que agradecemos la acogida y sobre todo la respuesta, ¿no?, del público de Benavente, que ha estado presente en esta presentación de equipos. Sí, la verdad que es muy espectacular la organización, por eso tenemos que agradecer que hayan confiado en Benavente como ciudad para este punto de partida en la jornada de hoy. Para Benavente es importantísimo porque además es un elemento dinamizador de nuestra ciudad, nos permite que venga gente y conozca ya de paso la ciudad. Y estas pruebas además ciclistas que representan pues al final temas deportivos que tienen el esfuerzo, la competitividad, el trabajo en equipo. Yo creo que es algo que también podemos transmitir a nuestros jóvenes, cómo se trabaja en este ámbito deportivo. Tenemos a la concejala de deportes, Elena Justo, que es una gran también aficionada al ciclismo, y toda prueba que quiera venir a Benavente, desde luego estamos encantados. Para nosotros es un honor y un placer poder estar aquí, o que estéis aquí con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, alcaldesa. Bueno, pues se ha reducido un poquito la diferencia, 3.10. Ahí vemos de nuevo pidiendo el relevo por enésima vez Adrián Benito.
en uno de los pocos repechitos ya que, bueno, pues van a tener ya buscando la ascensión a Canda. Y ahora sí que podemos, precisamente le tenemos en imágenes a Adrián Benito en plena ascensión, ya como hemos dicho, de Acanda, y las impresiones del ciclista del Team Polti. Adrián Benito en las filas del Team Polti Visit Malta y ganador en Lubián precisamente en la Vuelta a Zamora el año pasado, por lo tanto un recorrido que ya conoces. Sí, sí, es un recorrido que ya conocemos y que le tenemos bastante cariño por el año pasado, así que vamos a ver qué tal. En la parte final, ¿no? Esa vuelta, ese paso también por el famoso puente de Hermisende, la subida y el muro final a Lubián. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es un poco la clave de cara a conseguir la victoria aquí? Sí, no, yo creo que como siempre estar lo más adelante posible, porque es una zona bastante complicada, un punto caliente, como se suele decir, y eso, estar adelante lo mejor posible colocado para que no te pillen ni caídas ni cortes así tontos, como se suele decir. En tu primer año con profesional ya estás funcionando, ya estás consiguiendo grandes resultados. ¿Con qué te quedas de ese salto a la categoría profesional? No, la verdad que estoy muy agradecido con el equipo, estoy teniendo muchísimo aprendizaje este año y estoy muy agradecido con ellos. Tenemos por delante también una temporada, bueno, imagino que también para vosotros, después de superar objetivos como el Giro de Italia. ¿Cuál es el calendario que tienes previsto ahora en verano? Bueno, ahora en verano la verdad que no lo tenemos muy planeado. Sé que corremos Guecho la semana que viene, así que allí nos veremos. Suerte. Muchísimas gracias. Ahí las palabras de Adrián Benito. Tras 0-2, ojo que ya son 3 minutitos. Por detrás ya se han espabilado un poquito más y vamos a ver cuánto reducen esta ascensión. Recuerden al puerto de Acanda, se va a coronar cuando queden 46.800 y sigue trabajando Astana, sigue NSN, sigue en Ken Pharma en la parte delantera, tomando de momento las riendas de la caza, ya con 2.58, Álvaro. Esto ya empieza a cambiar de cariz. Sí, la subida a la Canda, ahí vemos la carretera, pues es ancha, es relativamente ancha, se puede disfrutar, se puede ver sin problema esta competición. Y ahí vemos, en las rampas de ascensión hasta coronar la Canda, pues en todo momento se van a ir viendo. Es cierto que con esa diferencia no va a dar tiempo a que pelotón y grupo principal se comuniquen entre sí o lleguen a verse, a visualizarse. Pero sí que ya, bueno, vamos a ver un matiz muy diferente. Astana y NSN durante toda la retransmisión. Hemos visto que son los equipos encargados o los equipos que se han ocupado de poner ritmo en el grupo principal. También veíamos a Fórmula de Movistar Team durante bastantes kilómetros. Está claro que son los más interesados, ¿no?, que funcione esa neutralización en llegar a la parte decisiva de la prueba lo más agrupados posible. Y bueno, pues vamos con más entrevistas, Tenemos un rosario de entrevistas, pero como esto no ha hecho más que, como quien dice, empezar. Tenemos todavía tiempo, tenemos 50 kilómetros 400 y la oportunidad de hablar. Hemos visto antes a uno de los animadores de esta clásica y ahora hablamos con uno de sus compañeros del Victoria. Hablamos de Edgar Nones, el ciclista del conjunto del Victoria. Edgar Nones es el corredor de Valladolid, del equipo Victoria, supongo que con una ilusión especial de correr la carrera de casa. Pues sí, con mucha ilusión, porque además es la primera vez que voy a correr Castilla y León y bueno, encantadísimo de estar aquí en la salida y ya a tope de motivación para hacer lo mejor posible hoy. ¿Conoces las carreteras? ¿Conoces el recorrido de esta clásica? Sí, lo conozco perfectamente porque bueno, he corrido cuando era joven 4 veces la Vuelta a Zamora y más carreras por Zamora y bueno, lo conozco muy bien. La verdad es que ayer el director dijo, bueno, que Edgar de la charla de cómo es la carrera, porque es un beneficio tener a alguien local que conozca bien las carreteras. Tenemos esas dos partes, ¿no?, muy diferenciadas de la carrera, la inicial igual un poquito más asequible, luego la final, que es realmente exigente.
Sí, tenemos la primera parte que, bueno, vamos a decir, por fortuna está un día muy bonito, sin viento, porque podía haber sido bastante guerrero el viento, hasta que lleguemos allí a Puebla de Sanabria, más o menos que empecemos ya para encarar el Padornelo. Y bueno, subir el Padornelo, bajar que es hasta allí, hasta pie de Padornelo, bueno, es bastante asequible, bastante llano. Normalmente habrá una escapada y controlarán los equipos grandes, y luego una vez ya empecemos con el Padornelo ya viene todo seguido, Padornelo, La Canda y toda la zona alrededor de Lubián, que carreteras estrechas, sub y bajas, bastante curvas, pueblos estrechos, y bueno, ahí se va a hacer complicado, además la distancia ya hará mella. Mucha suerte. Muchas gracias. Pues las palabras ahí de Edgar Nuales, que pasa por nuestros micrófonos, y bueno, pues observen, poquito se ha reducido la diferencia, 2.34 de estos tres corredores. Recuerden, Ivanov, Bulaoid y Adrián Benito en cabeza de carrera, pero ya lo dicho, a 2 minutos y medio ya se encuentra el pelotón del que, bueno, pues seguían tirando el equipo Astana, el equipo que está poniendo ahí toda la carne de asador, y de momento la mayor responsabilidad en echar abajo la escapada que protagonizaron primero 8 corredores y ahora se han quedado en 3. Sí, siguen todavía intercalados, algunos de los ciclistas, hemos visto que otros que quedaban neutralizados. Bueno, será cuestión de tiempo seguramente que esos corredores descolgados de lo que era cabeza de carrera sean engullidos por las primeras unidades del pelotón principal que veíamos ahí a 2.24, y de la cabeza de carrera con 3 ciclistas, por lo tanto esos otros 5 corredores ya descolgados. Pues ahí está, y sigue cayendo fuerte la diferencia. A 2.28. $48.700 todavía para la línea de meta, y queda por aproximadamente unos 2 kilómetros para coronarse, y observen la diferencia de ritmo por detrás como viene de fuerte. Recordamos una vez más en cabeza de carrera con la presencia de Ivanov, el ciclista del Feirense Bikeler, el conjunto portugués. El español del Team Polti Visit Malta del equipo de la Fundación Alberto Contador, Adrián Benito, y también la representación del Total Energies del equipo francés, que tiene ahí a Ryan Bulaoud, el terceto cabeza de carrera, y es Astana ahora el que pone ritmo en el pelotón, 2.22. Repasando el equipo Astana, que viene aquí yo creo también con corredores como Tomás Silva, como Cristian Scaroni, que pueden estar sin duda en la pelea por la prueba, ¿no? Seguro que van a querer ser protagonistas. De hecho, bueno, hablábamos en línea de salida con el propio Cristian Scaroni, con ese dorsal 83 del Astana. Y bueno, vamos a ver si escuchamos esa entrevista en la zona de salida que realizábamos con Cristian Scaroni. Cristian Scaroni, corredor del XDS Astana. Una oportunidad bonita para el equipo, supongo, en esta classica Castilla y León, con un bloque potente. Sì, siamo una squadra forte, l'abbiamo dimostrato anche ieri, tutta la squadra ha lavorato alla grandissima per permetterci di mettere nelle condizioni migliori me, Ulissi e Silva. Nella discesa ieri Silva ha fatto un grande lavoro e abbiamo vinto, abbiamo coronato una grande vittoria. Oggi è una nuova opportunità e ci proviamo, ci sono anche altri corridori
corridori forti, però siamo consapevoli di essere una squadra forte. Un bloque potente, un equipo potente con muchas opciones para el día de hoy. Sì, siamo io, Ulissi e Silva. Silva sicuramente aspetterà magari la volata o si muoverà nel caso sta bene in salita, però sì, siamo una squadra forte, abbiamo tante carte da giocarci per il finale e vediamo cosa succede. Mucha suerte en Boca, Lupo. Grazie, grazie mille. Hablaba también Joncar de Tomás Silva, el ganador ayer en la clásica Sí. de Ordizia, que es otro de los corredores que tenemos que vigilar sin duda. Pues sí, uno de los favoritos con muchos de sus compatriotas uruguayos. Viendo la prueba, venimos precisamente ha visto aquí crecer con aquellas temporadas que hizo en el Caja Rural y que, bueno, pues propiciaron también su salto al profesionalismo. Y ahí está hoy en busca bueno, pues de un nuevo triunfo. Viendo ahí esa referencia. Astana, La Canda que se corona 46.800, así que cabeza de carrera que está a punto de pasar ese puerto de tercera categoría y de entrar en la provincia de Ourense. Esas 3 unidades cabeza de carrera con Ivanov, con Bulaut y con Adrián Benito. una carretera un poco más complicada, pero bueno, de estas es donde se puede. Observen que todavía es numeroso el pelotón, aunque está muy estirado, y el encadenado que va a haber de puertos probablemente permita que se termine de romper, y sobre todo el ritmo que está imponiendo ahí Astana ahora en cabeza de carrera para echar abajo la escapada. De momento 2.10, NSN también que está ahí en ese segundo plano, y un tercero el conjunto de Ken Pharma, que vemos también a varios de sus corredores en la parte delantera, con 2.08. Dentro de muy poquito bajaremos de los 2 minutos de diferencia. Queda por saber. Bueno, pues sí, se va a encarar el antepenúltimo puerto, que se va a coronar, el de Castromil, a 23 kilómetros 100. Si ya se habrá producido la captura o no, porque a mí me da la sensación que esto va muy rápido ya. Van lanzados, el ritmo es fortísimo, y sobre todo, pues delante hemos visto las apuestas de Adrián Benito y los otros dos compañeros, pues un poco más rebolones a la hora de dar el relevo. Vamos a ver en esta cámara fija, donde han pasado ya por Acanda, no hemos el paso, han cruzado ya los 3 primeros, Todavía no lo ha hecho el pelotón, que pierde 2.06. Vemos también ahí a Movistar, que podríamos decir en un segundo plano, por detrás de NSN, de Astana y de Ken Pharma, y junto a ellos están muy atentos los corredores del Jayco, que hace 2 años con la victoria también en esta clásica. Pues NSN y Astana siguen siendo los que más interés están poniendo en reducir la ventaja, a punto de estar ya por debajo de los 2 minutos, también con esa cámara fija que vamos a poder ver los ciclistas que marchan intercalados y toda esta zona espectacular del Alta Sanabria. Ahí vemos también esta subida a la Canda, los metros finales para el grupo principal, terreno de descenso después, buscando la zona de Opereiro, de Amezquita y el giro izquierdas hacia los 3 últimos pasos puntuables, Castromil, Castrelos, así como la subida a la meta en Lubián. Mira cómo sopla el viento, Ahí están, en la Canda. Ahí estamos, sí. Esa frontera natural entre entre Zamora y Ourense. Sí, ahí veíamos esa señal también del cambio de comunidad autónoma. Y ahora también ya siguiendo esa carretera nacional de Benavente a las Rías Baixas, buscando, como decíamos, Mira, pasa el pelotón. este es el punto. Pues les tocará un pequeño respiro.
ya con algún que otro sub y baja antes de afrontar el siguiente puerto, que será el de Castromil, cuando queden 23 kilómetros para línea de meta. Se va a coronar ese puerto. Vamos a ver el paso de la montaña, quienes han puntuado. De los tres, primero Ivanov, segundo Bulaoit y tercero Adrián Benito. Bueno, pues ese puerto de tercera categoría, insistimos que quedan 3 cotas puntuables más. Lo que pasa es que cada vez se les complica a estos 3 corredores llegar al siguiente, ¿no? Ahora tenemos el paso por Castromil ya en el kilómetro 167, esto es, faltan 20 kilómetros aún. Pues vamos a ver si son capaces de gestionar esos 2 minutos que aún mantienen de ventaja. De momento, líder de la montaña seguiría estando ahí Ivanov, que habría sumado, si no me equivoco, un total de 19 puntos. Tras ser primero en los 3 pasos, tanto en Ferreras de Arriba, donde sumó 3, los 10 de Padornelo y los 6 de Acanda. Con 19, si las cuentas no nos fallan, sería ya el que se llevaría la montaña, puesto que quedan 3 puertos, los 3 de tercera categoría, sumarían 18. Bueno, ahí estaría todavía con la posibilidad para Bulaoit y por Adrián Benito, así que matemáticamente todavía no es el vencedor de la montaña, y vamos a ver si estos 3 corredores son capaces de llegar a la siguiente cita con una ascensión en solitario. Siguen teniendo ahí 2 minutitos de diferencia sobre el pelotón, pero recuerden que el pelotón ha arreado bien en los últimos 10 kilómetros, han reducido la diferencia en prácticamente 1,5 minutos, y bueno, pues probablemente lo hagan también en los próximos kilómetros. Pues la breve incursión de la clásica Castilla y León por terreno gallego, por la provincia de Ourense, en este terreno de descenso, con muchísima velocidad, tanto para la cabeza de carrera como para el pelotón principal. Y ahora enseguida ya ese giro izquierdas, buscando la zona de Amezquita. Recordamos que es la 40ª edición de esa clásica Castilla y León internacional, esa prueba profesional que evidentemente pues también ha llamado a los grandes equipos de todo el mundo, con 16 escuadras en total, con 4 equipos de la primera división, de los denominados World Team, y también la presencia de todos los equipos españoles de categoría Pro Team. Así que todos ellos dando guerra, aunque son ahora y siguen siendo Astana y NSN los más interesados, ya por debajo de los 2 minutos en neutralizar a la fuga. NSN ahora que tomó ahí uno de sus corredores la iniciativa, estirando el grupo, cogiendo velocidad, con ya poco más de 40 kilómetros para línea de meta, con todo por decidirse, porque la diferencia de los 3 escapados es mínima, con esos 2 minutos, con todavía lo que queda. Los ven ahí, Astana colocando ya a 2 corredores. Sí, poniendo ahí mucho ritmo NSN. Es que el terreno lo permite, ¿no? Ahí con mi tocayo, con Álvaro García, que es el que lidera el grupo principal. Decía ya algún comentario en el chat, ¿no? Estaría curioso que me tocara hacerle la entrevista a un tocayo de nombre y de apellido. Pues ahí tenía el Astana 3 corredores detrás precisamente de Álvaro García y 1.56, lo que se está limando en estos últimos kilómetros. Podemos decir ya que estamos en el momento, no vamos a decir álgido, porque yo creo que álgido va a ser cuando llegue la captura.
Incluso antes de esa captura yo creo que vamos a ver ya movimientos. Sí, La carretera se puede haber, estrecha sí, mucho en la subida a Castromil. El paso ya también por ese famoso, porque se hizo muy viral el vídeo, ¿no?, de la vuelta a la provincia de Zamora pasando por el puente de Hermisende y la subida hasta Castrelos. Y por supuesto el repecho final de Lubián, en las redes sociales de la carrera, que estas semanas han ido compartiendo pues algunos de los puntos clave de la competición, y desde luego que no van a dejar a nadie indiferente en el desenlace de esta 40ª edición de la Clásica Castilla y León en Lubián, en la provincia de Zamora. Más entrevistas, concretamente nos quedamos con un francés del Unibet, con Clément Venturini, que pasa por nuestros micrófonos. Clément Venturini, team Unibet Rockets. Comment ça va avant cette épreuve d'aujourd'hui? Ça va bien, c'est la première fois que je viens ici, je suis content et c'est une course qui peut bien me convenir, donc voilà. Hier c'était un peu plus dur, mais aujourd'hui c'est mieux. Nous avons aujourd'hui un parcours qu'il y a beaucoup de montagnes, mais c'est pas très dur. Quelle est ton ambition pour aujourd'hui? Oui, c'est les parcours que j'aime bien parce que je suis pas assez fort pour les sprints tout plats. Donc quand ça monte un petit peu, c'est mieux pour moi. Le team Unibet Rockets, c'est tous les gars, tous les courses, est très combatifs. Quel est l'objectif de le team aujourd'hui? Quels sont les coureurs les plus combatifs? De gagner, l'objectif. Non, c'est pour ça qu'on est venu et on a plusieurs cartes dans l'équipe. S'il y a des attaques ou moi, s'il y a une arrivée avec la bosse finale. Bonne chance, merci beaucoup. Merci. Del Tour de Estambul, ahí tenemos a Matthew. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? La primera vez aquí para el corredor, y que estaba... ¿Cómo se nota, bueno, John Carr? está confiado en la montaña, ¿eh? Sí. ¿Cómo se nota que es ciclocrossman? Cómo se marchaba ahí de la entrevista de un brinco casi en la bicicleta. Está acostumbrado a los cambios de bici. Clément Venturini, que es un buen conocido también, por ejemplo, de Felipe Or, del campeón de España, coinciden mucho en las competiciones. Recuerdo además algún año incluso que venía a nuestro país a correr a Xàtiva, a las Copas de España de la parte final de temporada. Le veíamos en nuestro país disputar esas pruebas de ciclocross también. Pues continúa, continúa el recorte de tiempos, hasta nada de nuevo que sigue ahí en cabeza de carrera. 1.46 solo la diferencia para los tres hombres. Recuerden que siguen siendo cabeza, como es Vyacheslav Ivanov, Adrián Benito y el francés Boulaoui, que bueno, pues han llegado a tener junto con sus compañeros de escapada al inicio de la prueba pues hasta 4 minutos 20, y observen ya es que el ritmo es totalmente diferente. Ahora es Ivanov el que está apostando, buscando ahí el relevo de Adrián Benito en este pequeño replay, la carretera que va para arriba, pero la diferencia sobre todo por detrás, cómo van comiendo kilómetros, cómo van comiendo tiempo también a los tres escapados de momento, que son cabeza de carrera. Terreno también de muy buena carretera para el grupo principal. Insistimos que no será hasta el cruce o el inicio de la subida a Castromil, cuando ya la carretera, bueno, pues se complica un poquito, se estrecha. Para nosotros se pone muy divertida, desde luego, a partir de ese inicio de la subida a Castromil. Esto será a falta de 28 kilómetros para la línea de meta. Bueno, pues más entrevistas, van cayendo también entrevistas. Baptiste Badic, el francés del Total Energies, el siguiente en pasar por nuestros micros. Team Total Energies, comment ça va aujourd'hui pour cette classique à Castille-et-Léon? Ça va bien. Hier, on a fait une belle course dans le Pays Basque. Et aujourd'hui, on est monté là avec une bonne température, des bonnes conditions pour faire du vélo, un beau parcours. Donc, on a une très belle équipe au départ. On va essayer de donner le maximum. Nous avons une très belle participation, les autres teams qui sont ici. C'est une opportunité pour toi. Tu penses que tu peux aller à le groupe de tête de la course? Oui, on a pas mal de coureurs dans mon profil. On a nos cartes à jouer, on a plusieurs cartes. On a une équipe sur le Tour de France, donc on a des opportunités aussi aujourd'hui ici. L'année dernière, j'ai fait dans les 10 à Castilla y León. Donc cette année, j'aimerais bien faire mieux. Les teams Total Energies, ici en Espagne, l'ambition, les bons résultats d'autres routes, c'est le même objectif aujourd'hui pour les teams.
Oui, bah, l'objectif c'est de suivre les meilleurs et essayer de créer la surprise. Je pense qu'on a des coureurs capables aujourd'hui de créer la surprise et d'aller lever les bras. Merci beaucoup, bonne chance. Merci. Pues toda esta zona que vemos la carrera, la clásica Castilla y León, que hace un año se quemaba también, toda esta zona, bueno, la frontera entre Lubián y la provincia de Orense. Vemos ahí todavía algunas zonas que quedaban pues arrasadas por ese incendio. La verdad que, bueno, hemos tenido una primavera de mucha lluvia también en toda esta zona y se ha recuperado bastante la vegetación, pero bueno, la verdad que es una pena, porque era una zona realmente preciosa. Y el saludo también aprovechamos a todos los afectados de, en este caso, Barro para Casa, como habitante de la Comunidad de Madrid, de todos esos incendios también de la provincia de Ávila y de Toledo, de ese incendio forestal en la Sierra Oeste, que desde luego está siendo, bueno, devastador. Así que el ánimo para todos aquellos que han sido evacuados, con especial mención también a esa provincia de Ávila, para que pues se pueda controlar la situación y todo el mundo pueda volver a sus domicilios cuanto antes. Ahí la carrera saliendo de la mezquita. Veíamos cómo pasaban por esa zona de avituallamiento también. Solo la diferencia ya de estos corredores que son cabeza de 4 kilómetros la línea de meta. Vemos ahí el mapa en el que, bueno, la competición se dirige en dirección sur y enseguida iniciarán esa carretera ya mucho más estrecha, mucho más revirada para los altos pendientes. Decíamos, ese primer alto de tercera categoría, que está pues justo debajo de la Canda, en esa misma cordillera, corresponde a la subida Castromil. A partir de ahí terreno de descenso, buscando la zona del puente de Ermisende. Se pasará por esa localidad, también un paso muy estrecho, y se subirá hasta Castrelos. De Castrelos descenso hasta el puente del último kilómetro, y ese último kilómetro en ascensión, la subida a Lubián, con rampas por encima del 10%, curveado, completamente sinuoso, hasta la línea de meta. ¿Esto qué significa? Movimientos que se produzcan en ese último kilómetro. El que coja 30, 40, 50 metros ya no va a tener la visual con sus adversarios. Y vamos a ver, de momento, esa caza del grupo principal. 32 kilómetros, 800 metros para meta, 1.24 para estos tres corredores. Se empieza a poner emocionante esa 40ª edición de la Clásica Castilla y León, siguiéndola en directo con toda esta parte final, con, decíamos, esta breve incursión en terreno gallego. Enseguida vuelven a la provincia de Zamora, enseguida afrontan esas tres últimas subidas puntuables. Este es el grupo principal, en el que vemos a Astana, que sigue siendo el más interesado en poner el ritmo. Vamos a ver si es Scaroni el que pelea, ¿no?, esa clasificación o esa victoria en el día de hoy. Decíamos que ayer ganaba Tomás Silva en Ordicia, en esa segunda prueba del díptico en España de categoría profesional. Y el recorrido ya que también lleva a todos estos corredores a emplearse al máximo. Es aquí donde pueden trabajar los gregarios, es aquí donde se pueden reducir claramente las diferencias. Y vaya velocidad que está llevando el pelotón, guiados por los corredores de Astana. También estaba por ahí el ciclista Álvaro García del equipo NSN, que era el encargado de poner ritmo pues justo en la zona de Opereiro, un poquito antes de la imagen que vemos ahora para el grupo principal. 32 kilómetros, 200 metros. Recuperamos imágenes de cabeza. Qué rápido está bajando la diferencia. Sigue también ahí Ivanov, un ciclista conocido en España, un corredor, Vyacheslav Ivanov, que veíamos en el pelotón amateur de nuestro país. Un corredor que, bueno, todo parece indicar que se va a llevar esa clasificación de la montaña del día de hoy, sumando los puntos en las subidas más destacadas, en las subidas más importantes de esta competición, las que han pasado ya hasta ahora. Y recordando también, en el caso de Vyacheslav Ivanov, los resultados que conseguía en el pasado con grandísimas actuaciones, incluso en las Copas de España. Recuerdo el podium ahí en Torredonjimeno.
en esos años en los que competía con el Team MP Group, con el equipo de Antonio Pineda, con la estructura de Tarragona, después ya también con el tránsito por equipos continentales, hasta llegar a este Feirense BCLR, en el que le vemos ahí junto a Adrián Benito del Polti Visit Malta, corredor del Extremadura pebetero, que el año pasado firmaba, bueno, una temporada espectacular. Decíamos en Lubián, en la misma meta que hoy, con esa victoria de etapa y de la clasificación general. En la Vuelta a la Comunidad de Madrid también conseguía ese triunfo. Y con grandísimas actuaciones para el equipo Extremadura pebetero el año pasado. Temporada muy dulce para ellos. Y retomamos aquí Astana, que coloca ya, yo creo, 4 o 5 corredores en esas posiciones cabeceras, con NSN también muy atentos. Ese equipo NSN apadronado por Andrés Iniesta, por el exfutbolista, ex campeón del mundo también, Andrés Iniesta. Ese equipo NSN Cycling Team, con base en la zona de Girona, como tantos equipos de categoría de primera división, de categoría World Team, que buscan tener un service course en esa zona de Girona para Francia, para España y también para Italia, poder dar cobertura a esas competiciones. 1:13 solamente la diferencia, 30 kilómetros a la línea de meta. Así es, con poco más con 7 kilómetros, queremos decir, ya para llegar a Castromil. Y bueno, pues hace falta saber si a ese puerto llegar con esa diferencia, con esa diferencia de 1 minuto y 7 segundos. Observen que todavía el pelotón sigue siendo muy numeroso y que no cambia nada la fisonomía del mismo, con el Astana muy interesado. Creo que tiene ahí a un total de 5 corredores, si no me equivoco, entre los 6 primeros puestos. Luego le sigue ya el NSN, Movistar, y parece que ha desaparecido de esa zona delantera el Ken Pharma. Sí, ha retrasado un poquito su posición. Insistimos que aquí es donde pueden trabajar los gregarios ciclistas que tengan que tener esa misión de reducir diferencias, porque luego ya se complica y mucho la jugada. También veíamos el detalle en la parte trasera, mucho movimiento para intentar ese habituallamiento, conseguir esos bidones, esos geles, esas barritas, de cara a ser todo lo autosuficientes posibles en estos últimos 30 kilómetros de carrera. Es posible todavía que nos queden algunos ciclistas intercalados entre cabeza de carrera y pelotón. Recordamos que había una fuga de hasta 8 ciclistas, al menos 2 de ellos ya habían quedado neutralizados. Pero bueno, yo soy de letras, pero si no me fallan los números, podría haber hasta 3 corredores todavía en posiciones intermedias. A mí me da que, también como dices tú, una elucubración personal, a mí me parece que con lo que han limado en poco tiempo ya les han, pero bueno, de momento ahí están. Apurando esa escapada 1:08 la diferencia con respecto a cabeza de pelotón, 28 kilómetros 300. A ver lo que sucede en estas 3 ascensiones que restan, donde se va a dilucidar esta clásica, y estamos ya en los momentos importantes. A mí, aún así, Álvaro, me da la sensación que todavía sigue habiendo demasiados corredores en el pelotón para lo que se espera de aquí al final. Va a haber, yo creo que, escabechina en cualquier momento. Veíamos ese giro izquierdas, ya abandonan la carretera principal, ya entran en zona territorio comanche, así que mucha atención también. En un minutito lo hará el pelotón. Aquí empieza ya el desenlace de la Clásica Castilla y León. Vamos a escuchar alguna de las entrevistas también que teníamos, como la del ex campeón de España, ciclista del Burgos Gulpel BH, vaya, el equipo castellano leonés de casa, cuando se descuelga Ivanov ahí en esa cabeza de carrera. Decíamos, vamos a escuchar a Jesús Herrada. Campeones. Jesús Herrada, ex campeón de España y sobre todo un ciclista ya con muchísima trayectoria en esta Clásica Castilla y León, con el equipo de casa, con el Burgos Gulpel BH, una cita supongo especial. Sí, ya de vuelta a la competición este fin de semana desde Campeonato de España y bueno, poquito a poco cogiendo ritmo de cara a la vuelta, y vamos a ver hoy si podemos estar ahí disputando, porque la verdad que es un perfil que
que nos viene bastante bien, el final bastante duro, así que esperemos poder estar disputando como el año pasado. Pasaba justo por detrás tu compañero José Manuel Díaz Gallego, que también en una carrera, vamos a decir, de categoría similar, en ese Terres del Ebre estuvo siendo protagonista, por lo tanto ese reparto también o esa doble baza para el equipo Burgos Vulpele BH. Eso es, la verdad que tenemos un equipo bastante fuerte, la carrera parecida un poco como Terres el final, y yo creo que José Manuel está bien, Eric está bien, Hugo está bien, así que vamos a estar ahí peleando seguro. Buscando también esa preparación para la Vuelta a España, ¿cómo van esos kilómetros, esas carreras previas? Sí, pues como digo, al final se trata de coger ritmo un poco, de hacer kilómetros de competición, y bueno, al final la próxima semana también estaremos en Guecho y Vuelta a Burgos, así que nada, ahí estaremos peleando. Mucha suerte, gracias Jesús. Gracias. Pues atención, cumpleaños, que cabeza de carrera. Sí. El cumpleaños hoy de Jesús Herrada también, que le cantaban ahí cumpleaños feliz y todo en el podio. Sí, Jon Car, veíamos cómo se rompe la cabeza de carrera. Sí, ahí está concretamente, bueno, Bulaoid, el que se va, el ciclista de Total Energies, en muy pocos kilómetros vemos cómo se ha caído ahí Vyacheslav Ivanov, me refiero a que ha dejado ese grupo cabecero, también como a Adrián Benito, el de carrera, y este francés, bueno, pues que de momento le ha cogido ritmo y bueno, ojo con 1.07, porque por detrás siguen aportando, probablemente intente apurar el mayor tiempo posible la posibilidad de encabezar para el 14º en esa clásica Ordicia disputada en el día de ayer. Han aprovechado muchos corredores para estar también presentes en esta clásica, que participaron ayer en esa prueba guipuzcoana. Ese es el grupo principal, también ya esta carretera mucho más estrecha. Se soltaba Ivanov, se soltaba Benito, se queda en cabeza Bulaoud, el ciclista del Total Energies, y aquí por detrás sigue Astana, sigue NSN, ese minutito que es lo que tienen que recuperar aún a falta de 26 kilómetros para el final. Decíamos, ahora buscando ese paso por Castromil, que se coronará a falta de 23 kilómetros, esto es en 3 kilómetros ya superarán ese primer de los 3 altos puntuables que les quedan. Después, bueno, también atención al descenso, terreno de descenso, hasta el puente de Ermisende, el puente sobre el río Tuela. Ahora está en la zona más sencilla de esta ascensión de este puerto de 5 kilómetros 300, donde han arrancado precisamente en la zona más complicada, del 5,2% de porcentaje. Luego hay un momento en que está pues prácticamente plano, incluso pica un poquito hacia abajo, como es el caso, pero ojo con el último kilómetro 300, donde de nuevo los dos últimos kilómetros y 300 metros vuelve a picar un poco hacia arriba, con rampas del 4,5 y 4,4%. Por lo tanto, todavía le queda lo más complicado de este puerto. Dime, Álvaro. Pues acaba justo de pasar el límite de nuevo, ya está en Castilla y León. Este corredor ya pasa de nuevo a la provincia de Zamora, en este tramo de carretera también, buscando el Alto de Castrelos. Aquí es donde se vuelve a endurecer el terreno, vuelve a subir el desnivel, 25 kilómetros a la línea de meta, y el minutito que tiene que gestionar este corredor, decíamos ya, en la provincia de Zamora. Ahí está, en torno al minuto, el ciclista del conjunto francés, de momento en solitario, después de dar ese pequeño hachazo en esta ascensión. Y también ahora vemos en la zona tranquila ese pequeño descenso que hemos comentado anteriormente por parte del pelotón, que ya reduce la diferencia por debajo del minuto, y parece que este puerto todavía se va a coronar en solitario el ciclista francés Bulaoid, pero los dos últimos ya me parece que van a estar un poquito más apretados. Vemos esa carretera en la que, bueno, yo creo que casi hay un punto bastante rectilíneo en el que casi
van a poder ver a este corredor, desde el grupo principal. Entraba ya también ese pelotón en la provincia de Zamora. Ese último bidón, ese último habituallamiento para el francés cabeza de carrera. Y está nada, está a 1 kilómetro de coronar esta subida de Castromil. De momento, ahí está con esos 61 segunditos por detrás. Ahí observen cómo se ha quedado Adrián Benito, que intenta recuperarse. Cierto es que le ha dejado rápidamente en ese primer kilómetro prácticamente de la ascensión, donde ya antes se había descolgado Vyacheslav Ivanov. Ahí está, en torno al minuto la diferencia y se retuerce. Quedan apenas 1 kilómetro para coronar y por detrás sigue lo mismo. Mira, Movistar también ha dado otro pasito adelante, coloca a uno de sus corredores en segunda posición, el resto en esa cabeza existiendo para Astana, que está haciendo todo el tren, y muy atentos NSN y el propio segundo, ¿no? Bueno, parece que tenemos ahí algún problema para escuchar a nuestro compañero Yonkar. Veíamos efectivamente a Astana, al NSN y a Movistar, que eran los equipos mejor situados. Sigue la cabeza de carrera y, como comentábamos, toda esta zona también que sufría ese incendio poquito a poquito el año pasado y que poco a poco se va recuperando la vegetación. Tenemos ahí la cámara ya estática en el premio de montaña de Castromil. A falta de 23 kilómetros y 100 metros, esto es menos de 500 metros para coronar, y yo creo que sí que va a llegar ahí Bulaoud, el ciclista del Total Energies, que va a puntuar en primera posición. Ahí está, en este puerto de tercera categoría, final, 50 los segundos, mirando hacia atrás. Por ahí parece que aguantaba Adrián Benito. De momento va a coronar y el ciclista del Total Energies. Le queda muy poquito, ya apenas 200 metros para coronar este puerto de tercera categoría. Y bueno, Adrián Benito, que de momento me parece que no va a ser posible que alcance. Ahí está perdido todavía entre esos árboles. Parece que había un momento en el que estaba cerquita, pero bueno, a ver ahora en el pequeño repecho que hay hacia abajo. Tienen ahora una curva prácticamente de 180 grados y ya prácticamente coronan esta subida, que es donde veíamos ahora el corredor cabeza de carrera. Aquí siguen los, pues yo diría al menos 80 ciclistas que aguantan en el pelotón principal, grupo todavía numeroso, y Astana ya sí que coge los mandos para endurecer a tope. Esta es la curva de 180 grados, y un poquito más adelante el paso por el premio de montaña de Castromil. Es 4 de los puntos que se reparten. Está mirando además Adrián Benito, el corredor francés, que va a coronar, y le vemos en primera posición este Alto de Castromil. Ahí está. Y bueno, pues ahora tendrá un pequeño repecho y de nuevo la posibilidad de afrontar el resto de carrera, pero observen, 35 segundos con respecto a cabeza de carrera. O sea, se le van a echar encima. Sí. Y me parece que el francés ya es consciente. Sí, a ver, esta es una zona muy rápida, Aquí le van a recortar poquito. Desde que ha coronado ahora Castromil, busca San Ciprián también con ese giro de 180 grados. Y vamos a ver cómo, bueno, va a tratar seguro de apretar y de abrir diferencia. Mira, Adrián Benito justo va a coronar, justo va a coronar cuando... Antes que le pille. Cuando la atrapan. No sé si le habría dado para hacer segundo. Y ahí está, 18 segundos. Hombre, lo cierto es que aquí va a tener ventaja para rodar, pero lo cierto es que el pelotón venía ya encima, comiéndose precisamente a Adrián Benito, que tenía unos metros
antes de cruzar por ese puerto de montaña, pero lo que estaba claro ya es que no hay nadie intercalado, e incluso me da la sensación que el propio Ivanov se lo habían merendado en esa subida, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues ahí está. Vamos a ver la diferencia, que va a ser ya muy escasa, y ya me da la sensación que los últimos 20 kilómetros prácticamente van a rodar todo en un grupo selecto, el que se haya formado en esta última ascensión, con ese equipo como era el Astana tirando fuerte, cogiendo hoy prácticamente toda la responsabilidad a la hora de controlar el pelotón y a la hora de cazar a los escapados poco a poco. Solo queda este hombre. Menuda etapa, menuda clásica Castilla y León que se está marcando y aprieta para terminar de subir este repecho. Insistimos que toda esta zona después va a ser de relativo terreno favorable, ¿eh? Hasta el paso por el puente de Ermessende, por el puente sobre el río Tuela, y el paso pues por la propia localidad de Ermessende, buscando ese Alto de Castrelos, a tan solo 4 kilómetros de la línea de meta. Ahí está apurado todavía el francés del Total Energies, uno de los animadores de esta clásica, en un terreno ahí que hay un pequeño sube y baja, pero bueno, todavía quedan 2 ascensiones. La última, donde está situada la meta, en Lubián. Quedan apenas esos 20 kilómetros de carrera, con todo por decidirse. Aún así, pesan los kilómetros. Se nota además que hay momentos en los que parece que no termina de coger bien el ritmo ni la posición sobre la bicicleta. Ahora son precisamente 20 los kilómetros que restan para línea de meta, y me da la sensación que, bueno, pues ahí está de nuevo tirando de botellín, esperando. Probablemente ya la caza sea consciente de cómo viene por detrás. Ahí está Astana, no cambia, sigue tirando. Y bueno, llevando todo el peso, todo el peso de la carrera, el conjunto kazaco. Terreno en el que vuelve a rodar con cierta agilidad este ciclista cabeza de carrera, en torno a los 30 segundos. Y bueno, efectivamente la agonía, ¿no? También cuando empiezan a pasarte los vehículos, cuando ves que se acerca el grupo principal. Así que también el aplauso para este corredor francés, que yo creo que ha dado un bonito espectáculo durante toda la jornada. Y he querido alargar al máximo posible este paso, ¿no? Esta presencia en la clásica Castilla y León. Ahí viene el grupo con Astana poniendo más ritmo, y ahora pues en la cabeza del francés, que estará pasando pues eso, decir, bueno, a ver si ya me coge, porque claro, el pelotón está en una situación en la que le tienen ahí a la vista prácticamente entre 20 y 25 segundos, está tirando ya Astana, pero bueno, también es un poco el juego del gato y el ratón, ¿no? Dejarle hacer un poquito sabiendo que le tienen atrapado, y eso también termina de ser un poco desquiciante para el hombre que va a cabeza de carrera, pero como es lógico, tampoco quiere, bueno, pues bajar en exceso el ritmo, sino que va a ir un poco con su marcheta, esperar a que lleguen estos hombres ya en un grupo de pelotón bastante reducido, donde sigue tirando Astana, no cambia absolutamente nada. El Jayco ya ha dado otro pasito, ya se coloca también ahí cerca de los hombres del Astana, y buscando también su oportunidad. Mira, Euskaltel Euskadi, que no se le había visto tampoco demasiado, aparece ahí. Bueno, pues que más que menos ya se va posicionando, porque saben o sabemos que estamos ya en el momento crucial de la carrera, Álvaro. Este es el momento en el que también van a afrontar este pelotón zona de descenso. Vamos con una de las últimas entrevistas también que teníamos preparada con el corredor del Euskaltel Euskadi, precisamente con Marco Martín, que debuta en el profesionalismo de nuevo.
Marco Martín, el equipo Euskaltel Euskadi que recibe a un Estallera, un ciclista que además ya está anunciado para el año que viene. Ayer tu debut, hoy la segunda carrera. ¿Cómo te estás encontrando en el profesionalismo? Bueno, muy bien. Ayer la verdad me vi muy competitivo. Era una carrera con bastante dureza por al final un circuito y con el paso de vueltas se hacía más duro. Y en la última subida se subió a tope y me pude ver con los 20 mejores, ¿no? Y la verdad que sacó una lectura muy positiva. Y bueno, hoy es una carrera un poco más distinta, ¿no? Con una primera parte que si no hay viento va a ser más tranquila, pero también que se acumula mucho en la parte final, también más distancia, ¿no? Que al final son casi 200 kilómetros de carrera, que eso yo en lo personal lo voy a notar un poco más, ¿no? Que no estoy tan acostumbrado, pero bueno, me dan la confianza, la tranquilidad de ver hasta dónde puedo llegar y si las piernas responden como respondieron ayer, pues ¿por qué no poder estar ahí delante? Ya estuviste como profesional en el Red Bull Rookies, pero este paso igual te da un poquito más de ilusión, es diferente. Sí, al final, el año pasado en el Rookies, el principal del calendario era sub-23, luego sí que era que de vez en cuando podíamos subir para crecer como ciclista, pero aquí ya, al principio la idea era subir de Estaller, pero luego se cambió y ya pues a partir ya de ayer en la carrera ya para ser profesional, entonces tengo todo este medio año y los próximos 2 también como profesional y bueno, pues ya es correr con los mejores, de todas las edades, de campeones de todos los lados y adaptarse lo más rápido posible e intentar hacer algo bonito lo más pronto posible. ¿Te gusta el recorrido de la carrera de hoy, esta clásica Castilla y León? Sí, al final, en una carrera sub-23 diría que es perfecto para mí, pero con el nivel que hay que ver primero cómo se llega y las penas que hay. Pero sí, el recorrido es bonito, me gustan los finales cortos pero duros y explosivos, me van muy bien y sí, es un recorrido que me gusta. Que haya mucha suerte, gracias. Muchas gracias. Bueno, las palabras de Marco Martín, de uno de los numerosos de las decenas de estalles que están pasando ya en este final o en esta zona de la temporada, momento de la temporada, a equipos profesionales y que ya se anuncian como fichajes ya para fijos ya en la plantilla de los equipos para la temporada de 2027. De momento el pelotón que se toma un pequeño respiro, sigue manteniéndole 25 segundos, pero recuerden, queda todavía 2 ascensiones, la última con llegada en meta y bueno, pues me da la sensación que también hay ya nervios en la parte delantera del pelotón. Pues ahí están los corredores también que yo creo que van a probar, ¿no? A intentar romper ese grupo principal poniendo más ritmo. Recordamos los puntos calientes, ese descenso a partir o a falta de 15 kilómetros aproximadamente, descenso muy sinuoso que llevará a los ciclistas a San Ciprián, al puente sobre el río Tuela y la subida hasta Hermisende, Castrelos y el último kilómetro también con un duro repecho, una subida final hasta Lubián. Euskaltel Euskadi ahora, que se pone a tirar, se pone ahora en cabeza, Astana se va a un segundo plano, me parece que también aparece por ahí Ken Pharma, aprovechando esta zona de descenso, y ahora toma la alternativa el conjunto naranja para echar abajo la escapada de momento y se mantiene, sin apurar a tope, pero bueno, pues haciendo que los kilómetros caigan, mirando de vez en cuando por detrás, 18 kilómetros y 400 metros para Ryan Bulaoit y ahí está, la parte derecha, aprovechando esta zona de descenso, cómo se estira de nuevo el grupo importante, el grupo más fuerte ahora del pelotón en busca del hombre escapado. Aquí en línea de meta y algún problemilla vamos a tener ahí de cobertura durante unos kilómetros. Y aquí de momento tranquilidad en la línea de meta, a esperar a que lleguen los protagonistas. Quedan 18 kilómetros 400, recuperemos la imagen y sigue mirando hacia atrás. Yo creo que se está haciendo más eterna la captura que... Bueno, pues ahí está, nada, esos 25 segundos. Fíjate cómo han llegado, cómo han limado ahí y se acabó la escapada de 18.400 y si no me equivoco ahí está tirando el Euskaltel Euskadi del grupo ahora. Esta es la parte trasera del grupo principal, el que sigue siendo el pelotón principal, a falta de esos 18 kilómetros.
Y decíamos, todo esto ya terreno muy rápido de descenso, buscando después el recorrido en ese puente. Y perfectamente también ese marcaje, ¿no?, que realizan para la protección de la prueba con señales visuales, sonoras, que ayuda mucho al ciclista, también a saber qué riesgos puede tomar o a saber lo que le viene, porque para la gran mayoría pues es la primera vez por estas carreteras complicadas, pero creo que espectaculares. Ahí vemos esa señal también con el giro de 180 grados. Están en ese giro de San Ciprián y a punto de ver el paso por el puente sobre el río Tuela, ese punto en el que, bueno, en esa vuelta a la provincia de Zamora hace una semana, una semana justo, pues volaban los corredores por la velocidad y también por la propia característica de ese puente. Ahí lo vamos a ver. En la parte trasera, vamos a ver si podemos tener imágenes de la parte delantera de este grupo. A falta de 13 kilómetros 400, ahí está ese puente. Esa dificultad yo creo que va a ser mayor para los coches que para las bicicletas, aunque después de ver las imágenes de Semkius ahí en el ahí tour, y la salvada que hizo, mira, ahí vienen todos estirados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euskaltel, 4 Astana. Ahí me hace un saltito, Sí. Pero pasando sin ningún tipo de problema. Sí, con esa situación sobre la bicicleta también para amortiguar mejor la caída, pero alguno de ellos ha levitado. Y fíjate, se mueve Euskaltel, Euskaltel Euskadi. Yo creo que es el propio Txomin Juaristi el que trataba de distanciarse, aprovechando también el paso, aprovechando esa circunstancia. En las rampas van a subir ahora y a atravesar la localidad de Ermisende, y ya estamos prácticamente en las primeras rampas de la subida a Castrelos. Me da la sensación que Astana se ha puesto también las pilas. Han pasado ahí a los corredores del Euskaltel, que evidentemente se habían quedado quietos ahí ante este ataque, y por lo tanto, bueno, pues intentar echar abajo esta escapada, porque la que encontró la falta de 13.400 se la tienen encima prácticamente. No creo que vaya mucho más lejos de un intento, aprovechando esa situación en la que ha atravesado en primer lugar en puente. De hecho ya deja su intento y va a esperar a que... ¿De qué imagen esta, No, desde luego Euskaltel, muy buena actitud, cómo se colocaban en cabeza y cómo, bueno, de alguna manera provocaban ese pequeño corte ya neutralizado. Ahora están en las calles de Ermisende, y ojo a Astana, qué apuesta más grande está haciendo. Vamos a ver si por Tomás Silva o por Scaroni de cara al final. Y estaba también ahí NSN, que en cuanto ha visto las cosas como se han puesto, también ha pasado a un segundo plano, que es la parte anterior con un Porte y un Caja Rural. Y bueno, pues aquí también ya empieza a pasar factura a los kilómetros, y esa última ascensión, ahí vemos precisamente los ciclistas del Unibet cerrando ahí el grupo. Sergio Meris y Abraham Stockman pasando sus apuros. También veíamos ahí al ciclista del Caja Rural, a Pablo Hospitao, Y cómo se vuelcan todos los pueblos de Castilla y León siempre, con el paso de las competiciones ciclistas. La verdad que es una maravilla, en cada rincón la oportunidad de ver a los corredores. Siempre lo decimos, el ciclismo, el único deporte que realmente, de verdad, va a la puerta de tu casa. Los corredores que se van quedando, a ver si podemos tener de nuevo. Aquí está el Astana, que no cambia, el equipo kazajo, que sigue ahí tirando con 4 corredores. Euskaltel, que no pierde la comba, sigue ahí intercalado un ciclista del NSN. También Movistar muy atento a cualquier movimiento. 11 kilómetros para línea de meta. Pues quedan ahí esos, comentabas, cuatro corredores. NSN también varias unidades, y Euskaltel, insisto, que está muy pendiente, muy atento con el resto de equipos por detrás. Y ojo, cómo se ha seleccionado ya el grupo, en la mitad casi de lo que tenía hace muy poquitos kilómetros. Uy, qué ritmo se está poniendo ahí delante ahora mismo, cómo está endureciendo la carrera Astana. Fíjate los corredores que se están quedando en esta rampa, los corredores que están quedando en la parte trasera. 2 en NSN
4 Euskaltel y luego yo creo que viene ya varios corredores de Movistar. Creo que hasta un Caja Rural también es posible que esté por ahí. Y bueno, pues de momento la carrera que intenta endurecer el conjunto kazajo, mirada hacia atrás a chequear cuántos siguen en el grupo y enseguida afrontamos los 10 y apasionantes últimos kilómetros de esta clásica Castilla y León. Recordamos, se corona Castrelos a falta de 4 kilómetros y realmente el comienza Puerto, que está marcado a falta de 7, pero ya ven que desde que hemos pasado ese puente de Hermisente, ese puente sobre el río Tuela, todo pica para arriba. La competición que ya sí que está en ese punto de no retorno, en esa velocidad de todos los corredores, buscando la victoria en Lubián, donde ya está todo preparado, donde vamos a vivir y a condecorar al ganador de la 40 edición de la Clásica Castilla y León. Se ven cómo se están quedando muchos grupos ahí en la parte trasera, corredores que ya se desentienden un poquito de la carrera, que han perdido ahí ese grupo. Aquí vemos esa media docena de corredores que ya prácticamente no van a pelear por meterse en el grupo cabecero, toda vez que todavía queda, bueno, pues rampas importantes, Se están 10 kilómetros a meta menos ya. Estamos viendo la parte trasera de lo que era el grupo principal. Es verdad que estos corredores difícilmente van a volver a contactar porque hay muchísimo ritmo, muchísima velocidad. Pero bueno, yo creo que todavía tenemos que ver algún movimiento, alguien que lo intente antes de coronar a Castrelos. Recordamos que queda ese muro final, la subida a Lubián de apenas 1 kilómetro, pero también con una entrada complicada, el paso por el puente y la subida hasta la línea de meta. De hecho será puntuable de segunda categoría esa ascensión, que va a coincidir con el final de esta clásica. De tercera categoría. De tercera, perdón, sí, de tercera categoría. Estos 3 últimos que hemos afrontado, tanto Castromil, de Castrelos y el último de Lubián, que bueno, pues va a propiciar eso, un final explosivo. Ahora siguen los 4 ciclistas de Astana. Mira, hay otro corredor más que se ha metido del NSN, son 3 y 4 del Euskaltel Euskadi. Y ojo, me parece que avanza ahí otro corredor de NSN, con lo cual el marcaje está siendo importante de los equipos sobre el papel más potentes de este pelotón. Sí, se mantienen ahí las 40-50 unidades como mucho. También resisten al menos 2 ciclistas del Unibet Rockets, de ese equipo francés que desde luego se distingue a la perfección en el pelotón principal, igual que el Euskaltel Euskadi, igual que el resto de conjuntos que están presentes aquí en esta Clásica Castilla y León. No termina de cortarse ese grupito de 8 corredores que venía descolgado, así que también intentando volver a enlazar. Recordamos, se corona Castrelos a falta de 4 kilómetros, así que un poquito más de 4 kilómetros son los que quedan para coronar. Pues mira, van a juntarse esos 5 o 6 corredores que se habían quedado por detrás. Al final van a lograr empalmar. Ahí está. Se han juntado ya en cola de pelotón. Y bueno, pues que aumenta en unidades, pero sigue siendo pequeño con respecto a lo que veíamos hace prácticamente 10 kilómetros. Es increíble, la gestión que ha hecho Astana para tener a este punto de la carrera tantos ciclistas con opciones de poder llevarse el triunfo. Ahí están, con repito, ese marcaje terrible que está viendo ahora en la parte delantera del pelotón. Sigue marcando el ritmo ahí Astana. Y bueno, pues esperando todavía a ver qué es lo que pasa. Hay muchos nervios porque son muy poquitos los kilómetros que restan, apenas 300 para rematar de Castrelos, este puerto de una media de 4,7 kilómetros, con una distancia de 3.300 metros. Y bueno, pues ahí están. No cambia nada, siguiendo la rueda de Astana, que está poniendo difícil la carrera. La verdad es que con el ritmo que llevan y en la situación en la que están, va a ser difícil que alguien salte.
el grupo, en el que llegaba ahí varios corredores que se habían descolgado en los últimos kilómetros, pero han llegado ahí. Está precisamente Hugo Aznar, el ciclista del... Uy, qué enganchón. Fíjate, sí, tenía ahí raro, algún tipo de problema. Martín Rey, el gallego del equipo Burgos Gurpélez BH. Y fíjate, ese enganchón casi se van al suelo. Mira, bueno, mira, pues aquí estaba el ataque, ataque. Sí, tenía que llegar Astana, que se mueve, NSN que reacciona. También Burgos Gurpélez BH muy pendientes. Y Movistar Team también moviendo sus piezas, lógicamente, en este punto de la carrera. Estaba Joaquim Murguialday, también el ciclista del Euskaltel Euskadi, creo que es el que se había movido. Y vamos a ver el movimiento. De momento salen todos ahí un poquito a rueda corte, de ese... fíjate, pero ese corte, sí. Pues ojo, nada, hay que darle continuidad. Corte, sí, a ver, porque salen corredores por detrás para intentar echar abajo ese corte, porque es complicado. Ahí vemos a un ciclista del Caja Rural, hemos visto también a otro del Polti, otro más del Caja Rural que sale para cerrar ese corte, que podía ser peligroso, pero ojo, me parece que han cogido... bueno, se vuelven a unir, pero bueno, primer aviso, y ojo de nuevo con el Euskaltel Euskadi, que lo intenta Astana, de nuevo que sale a todas. Ahí se está estirando mucho el grupo, por detrás se empieza otra vez a sufrir, y vamos a ver, con 6 kilómetros 300. Sigue ahí Murguialday en ese movimiento valiente para Euskaltel Euskadi. Rápidamente, que saltaba el ciclista del Astana. Y vamos a ver Jayco que reacciona también. Hemos visto poco al equipo Jayco. Y mira, sí, en el momento de la verdad también. Sí. Efectivamente. Le han hecho todo el trabajo, ha estado ahí en segunda plana por detrás del trabajo que sobre todo que han hecho Astana y NSN, y bueno, pues ha surgido, pues cuando tiene que surgir, cuando quedan 10 kilómetros, ahí está otra vez corte, a ver Ken Pharma que intenta reaccionar desde atrás, porque sí, ahí se quedan, ojo con el ritmo de Murguialday, problemas ahí para seguir, está tirando ahí fuerte, Buenas piernas hoy, para el ciclista del Euskaltel. Y ojo que se cortan ahí 5 corredores. Perdón. Por detrás intenta, fíjate cómo se van quedando aquí. Más corredores. Jensen, que cede. También se queda el corredor del Caja Rural Seguros RGA. Yo creo que sí, Samu Fernández. Yo creo que es el asturiano, eso es. Bueno, vaya espero aquí delante. Sí. Hay dudas, ahora es Jayco, porque ha dicho Murguialday, bueno, yo todo el rato no voy a estar tirando. Vamos a ver, porque ahora el ritmo es fortísimo. Buen intento. Sí, yo creo que es William Holmes, puede ser. Bueno, de nuevo el agrupamiento, pero bueno, avisos, Ahí vemos el perfil de lo que resta para la línea de meta. Ojo con ese 8,8% en el último kilómetro. Eso es. Aquí, mira, ese muro final. Hay algún que otro cabreo en la parte delantera, y de nuevo Murguialday que sigue a lo suyo, aunque bien es cierto que ya todos se han regrupado. Ahí va nuestra cámara adelantando ciclistas. Yago Aguirre, que tiene que ceder, también el ciclista de la Aix-en-Provence, Adam Smith. No sé si es el propio José Manuel Díaz Gallego, el corredor del Burgos Gurpélez BH, el que está ahora en cabeza. Jorge Gutiérrez de finisher del equipo Ken Pharma, queremos decir. No, es Hugo de la Calle. Es Hugo de la Calle, el corredor del Burgos Gurpélez BH, el que estaba en esas primeras posiciones. Y vuelve Joaquim Murguialday. Mira. Joan Bou es el que saltaba ahora en movimiento serio con Fran Muñoz, el corredor del Polti Visit Malta a su rueda. Ahí Fran Muñoz buscando a alguno de sus compañeros. Viene por ahí Javi Serrano en esta parte trasera del grupo. Fran Muñoz, que ya lleva varias participaciones en el Giro de Italia con el Polti Visit Malta.
Y le da continuidad de momento, ¿eh? Pues ahí vemos. Son 6 los corredores que saltan, aunque por detrás hay dudas en todos los sitios. El ciclista Ken Pharma, y de momento es Muñoz el que toma ahí la iniciativa. Hay el grupo que se ha cortado de forma definitiva, fíjate, se han quedado unos cuantos corredores. Aquí vemos 4 kilómetros para la meta. Eso quiere decir que estamos a punto de coronar ya Castrelos. Sí, a puntito de superar el penúltimo. Recordamos que meta también es puntuable y va a ser Fran Muñoz el que pase en primera posición, ¿no? Se miran ahí, pues ojo, también reacciona Astana, ojo que reacciona Astana también para intentar capturar el movimiento de Fran Muñoz cuando pasaban ahí por Castrelos. Muchísimos nervios, a falta de 3.600 ha llegado esta tachuela que de momento ha roto ese grupo de favoritos. Fran Muñoz que mira hacia atrás también con ciertas dudas. Ojo a ver cómo se afronta ese último kilómetro, esa ascensión, porque bueno, aquí ya se ha hecho una pequeña selección, pero si se incrementan las dudas en la parte delantera, probablemente haya un reagrupamiento, pero bueno, el último kilómetro va a ser fortísimo, ¿no? Así da la sensación que unos 12-15 corredores de momento cabeza de carrera. Pues sigue ahora guiando este recorrido o este tramo de descenso Fran Muñoz. Recordamos que van a pasar ahora también por debajo de la autovía de las Rías Baixas y buscar ese muro final. Les quedan 2 kilómetros de descenso y el kilómetro final de durísimo ascenso hasta Lubián. Ahí Astana también que pasa las primeras posiciones. Yo creo que mantienen 3 corredores al menos, el equipo kazajo. Y mira, de hecho se van a lanzar con uno de ellos. Reacciona Total Energies, reacciona Burgos Burpelet BH, porque aquí ya no se puede dejar ir a nadie si se quiere estar en la pelea por la victoria en esta clásica Castilla y León, la 40ª edición de la prueba. 3 kilómetros para meta, muchas dudas. Ahí sale un ciclista del Burgos precisamente para animar este avispero que se ha transformado en la cabeza de carrera con apenas una docena de corredores. Y queda nada, medio kilómetro de llano y enseguida esa subida aluvial. ¿Dónde está situada la meta? La última ascensión de la jornada, sexta y última. Mira, están ya en ese cruce con la autovía, como mencionábamos. Van a pasar por debajo de la misma. Ahí tenemos también el desvío de entrada. Y aquí también el paso, estrecho de nuevo por el puente, que va a dejar a los corredores a 1 kilómetro de meta. Vemos apenas un parón. Sí. Y ahí están ya pasando. Este es el giro. Ahí está. Entrada al puente. Y a partir de aquí, todo para arriba. Vamos a ver si hay movimientos. Vamos a ver quién lo prueba. Jayco Alula. Jayco Alula es el primero ahí en poner ritmo. Muchísima velocidad para ellos. Muchísima velocidad en ese terreno de subida. Lo hacen llano, qué explosividad también para los corredores. Pendiente estaba el equipo Astana. Pendiente Caja Rural. Y pendiente también Total Energies, que tenía al menos a 2 ciclistas también en ese grupo cabecero. Decíamos, muy sinuoso aquí, Cualquier movimiento que puede valer. Aquí fíjense, lo que pegas un acelerón con la moto, cómo se van complicando. Y NSN también aparece. Vamos a ver, porque están ahí todos muy agrupados todavía, nadie puede saltar, los kilómetros pesan también. Unibet también que aparece ahí. Unibet Rockets, y ojo porque, bueno, pues al final un grupo numeroso, se han juntado ahí corredores también que se habían descolgado de la última bajada, y ojo con estos últimos metros ya de carrera. Pues seguimos ahí ahora con
los corredores que yo creo que han pegado un parón y Astana. Se mueve Astana a 500 metros del final. Reacciona también el equipo Univet. Recordamos que la entrada en Lubián es muy estrecha y ojo al movimiento, Ojo que puede valer. Ahí está el ciclista del Astana que va ahora a entrar ya en la localidad prácticamente con la reacción del Total Energies. Ahí están ya las calles de Lubián. Recordamos que los últimos 150 metros son llanos después del giro a derechas. Pero vaya movimiento, intenta reaccionar Total Energies, también el equipo francés. Pero Astana ahí el propio compañero de Astana, Sí. Pues sí. ojo, porque ya están en esos últimos giros. Ese final de carrera también para los corredores. Están a punto de pasar ahí con la cabeza para Total Energies. Movistar también, que movía hasta 2 corredores a ese punto de carrera. Y van a entrar giro a derechas para la recta final. Ahí están. Vamos a estar muy pendientes de los corredores. Veíamos ahí, entre otros, a Mathieu Begadó, pero Astana, que se va a llevar el triunfo con Tomás Silva, que va a volver a repetir la victoria de ayer en Ordicia. Ahí está el corredor uruguayo. Victoria para él. Segunda posición, equipo Movistar también. Tercero, el propio Cristian Scaroni. Vaya final de carrera. La clásica Castilla y León repite resultado. Tomás Silva, ganador de la 40 edición. Pues el trabajo de Astana, que ha tenido su premio, colocando a 2 corredores en el podio. Y bueno, pues vaya momento para el uruguayo. Las redes, por supuesto, aquí van a estar que arden con todos los seguidores que tenían aquí, tanto él como Eric Fagúndez. Y lo cierto es que, bueno, pues exhibición de Astana, que al final, bueno, parecía que había desaparecido en los últimos kilómetros su protagonismo, pero ha aparecido en un momento más preciso, y ese último ataque del propio Silva, que se ha llevado la victoria relativamente cómodo. Bueno, esperando a ver repetida también esa entrada a meta, ese kilómetro final súper explosivo. Qué bien lo ha gestionado Astana. Se sabían sin duda fuertes, se sabían sin duda protagonistas y lo han conseguido. Doble puesto. Yo no sé si tú has podido confirmar el dorsal del equipo Movistar. Ahí vemos repetida la llegada. Ahí con los corredores. Primero y tercero el Astana, con el ciclista de Movistar en segunda posición. Nos vamos a buscar protagonistas, John Carr. Venga, vamos con ellos. Y ahí estaba Scaroni, que era en tercera posición. Y ahí está el vencedor, Guillermo Tomás Silva Cousin, con el trabajo perfecto del Astana del equipo. Ayer venció en Ordicia, hoy se impone también en un gran momento. Para el conjunto kazajo, que la verdad es que ha llevado el peso de la carrera en todo momento, ha controlado la escapada, cuando ha tenido que reaccionar, ha echado abajo precisamente la escapada, y nada, en los últimos 10 kilómetros ha sabido manejar perfectamente sus efectivos. Mientras siguen llegando efectivos, ahí vemos repetida al final, cómodo final para el uruguayo Silva, que se ha impuesto en un gran fin de semana para él. Y también para Astana, uno de los World Team que estaban presentes en la cita de hoy. Una clásica que ni mucho menos ha defraudado.
a la espera ya de conocer los resultados definitivos. Y de también tener protagonistas en el día de hoy. Bueno, pues ha sido precisa 10ª victoria como profesional de Guillermo Tomás Silva. La segunda posición ha sido para Diego Pescador del Movistar y la tercera para Scaroni. El colombiano Fernando Diego Pescador segundo. No, pues nos da que es Roger Adrià, el ciclista que ha sido segundo en Movistar. Rectificamos, por lo tanto, la primera posición para Guillermo Tomás Silva, 4 horas 23 minutos 41 segundos. La segunda posición para Roger Adrià del Movistar, con el mismo tiempo, al igual que Cristian Scaroni, compañero de Silva, también del Astana. A 3 segundos ha entrado Mathieu Bourgadeau del Total Energies. A 5 segundos Natael Tesfazion del Movistar, al igual que Jesús Herrada del Burgos Murpelet y de Baptiste Badic del conjunto del Total Energies. Y a 8 segundos, completando el top 10, Xavier Berasategui del Euskaltel Euskadi, Diego Ulisi del Astana y Francisco Muñoz del conjunto del Team Polti. Lo he dicho, 4 horas 23 minutos 41 segundos para el vencedor. 10ª victoria profesional para el uruguayo. Siguen entrando corredores, ahí vemos mientras ya bajaban los de NSN, que al final, bueno, pues no han tenido premio. Han estado ahí también peleando en todo momento la parte delantera, pero no han clasificado a ninguno de los 10 primeros. Ahí está la clasificación y bueno, parece que ya tenemos al propio ciclista uruguayo, el vencedor de esta clásica. Con el ganador, con Tomás Silva, el vencedor ayer en Ordizia, hoy aquí en la Clásica Castilla y León en Lubián. Un final súper explosivo en el que, bueno, has medido tu distancia y has podido llevarte la victoria. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, pudiendo conseguir otra victoria muy importante. Y bueno, solamente para rematar el gran trabajo de todo el equipo que nos dejaron prácticamente a Diego, Scaroni y a mí para esta subida sin tener que gastar nada. Y jugamos nuestras cartas, ¿no? Primero se movió Scaroni, luego vi que un Total se fue por él. Y cuando vi mi momento, mi distancia, me lancé y bueno, por suerte pudimos conseguir esta victoria, como te digo, que es muy importante. Como decías, ¿no? Habéis controlado todo el día, habéis tenido la escapada controlada y luego os habéis movido muy bien. ¿Cómo ha sido también ese paso final, esos últimos 10 kilómetros? Sí, bueno, no, la verdad que, como te digo, el equipo estuvo de 10, controlaron toda la carrera prácticamente solo. Tenemos bastantes jóvenes en el equipo y la verdad que están dando la talla, están dando el nivel, así que bueno, nosotros pudimos rematar, pero sin ese trabajo no hubiera sido posible. Enhorabuena, 2 de 2. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Enhorabuena. Gracias. Oye, cuando pueda. Bueno, pues ahí ya los ciclistas, vemos esa clasificación, recordamos, Guillermo Silva primero, dando tiempo también a Roger Adrià, a Scaroni, su compañero de equipo, Roger Adrià del Movistar, y le han seguido Mathieu Bourgadeau, Natael Tesfazion, Jesús Herrada, Baptiste Badic, Xavier Berasategui, Diego Ulisi y Francisco Muñoz. 3 Astana entre los 10 primeros.
2 Movistar Team, 2 Total Energy y luego un Euskaltel Euskadi y un Team Porti. Hemos echado en falta al NSN, que había trabajado bastante en esta vuelta, pero que al final no ha colocado a ninguno entre los 10 primeros. Ahí vemos también los ciclistas que han abandonado a lo largo de la prueba. Probablemente todavía quede alguno por llegar. Tenemos más protagonistas en línea de meta. Roger Adrià rozaba el triunfo aquí en Lubián en esta clásica Castilla y León. Hablábamos también contigo esta mañana, nos decías, oye, un día de intentarlo, de probarlo, y esa explosividad final, ¿no?, que se ha parecido a la de una carrera como la Vuelta a Burgos que ganabas, te has quedado a las puertas. Sí, lo que hemos hablado esta mañana exactamente. Han habido, bueno, en la penúltima subida ha habido algunas alternativas, ¿no? Se han hecho algunos cortes peligrosos, pero bueno, al final se ha acabado jugando todo en la última subida como era previsible, porque tenía dureza suficiente como para decidir ahí el ganador por piernas, y así ha sido. Bueno, contento de, bueno, por fin después de todo el año ir encontrando buenas sensaciones y bueno, es un segundo puesto, pero para mí sabe como una victoria casi. Ese resultado que también veíamos el equipo como, bueno, Astana cogía el peso de la carrera, pero siempre tenías un corredor, siempre queriendo también tener protagonismo. Sí, ellos al final tenían quizá dos clarísimos favoritos o incluso 3. Y nosotros hemos dejado de hacer un poco, ¿no?, para intentar tener nuestras cartas en esas últimas subidas previa aquí al Lubián, y así ha sido. Hemos intentado filtrar a Pescador en algún corte, y Natu y yo estábamos un poco más guardados para esta subida final. ¿Cómo has vivido ese último kilómetro? Porque el final ratonero, los ataques, los movimientos de Scaroni después de Silva, ¿cómo lo has gestionado? Sí, un poco ratonero, ¿no?, entre el pueblo y tal. Era un poco, bueno, al final hoy en día lo tenemos todo bien reconocido, ¿no?, con el ordenador, pero cuando estás ahí a 190 pulsaciones te desubicas un poco, y un poco ratonero, pero bueno, ha estado bonito. Pasa que los Astana, pues con las 2 bazas ahí han sido superiores. Enhorabuena, de todas maneras, te vemos en el podio. Gracias. Bueno, pues ahí el segundo puesto para Roger Adrià, el ciclista de Movistar, que ha sido segundo. Como siguen entrando corredores en línea de meta, una clásica dura con estos 190 kilómetros, con 6 ascensiones y sobre todo con ese racimo que ha habido en los últimos prácticamente 50 kilómetros. Enseguida veremos también el podio con la entrega de los diferentes premios en esta clásica. Más protagonistas en meta. Tercero finalmente en línea de meta, Scaroni, que ha movido muy bien con el equipo Astana. Hablábamos esta mañana de las opciones del equipo. Jugabais muy bien vuestras cartas, os tocaba controlar también toda la carrera. Sì, abbiamo controllato tutta la corsa. I ragazzi oggi sono stati grandissimi, hanno un grandissimo equipo. Alla fine, sull'ultima salita, sapevamo che avevamo 3 carte come me, Diego e Silva. In un caso di sprint avevamo Silva che è il più veloce di tutti. Io avrei preferito che venisse più duro l'ultimo strappo, invece c'è stato un po' di controllo. Ho attaccato in prima persona i 500 metri e così facendo ho fatto da trampolino di lancio a Adrià Roger, che ha chiuso, e Silva gli era a ruota, ha dovuto solo finalizzare il grandissimo lavoro. E ringraziamo tutta la squadra che anche oggi abbiamo tirato dal primo all'ultimo chilometro e abbiamo coronato un'altra vittoria. È stato un weekend stupendo.
Supongo que os marcháis muy satisfechos, ¿no? De esta clásica Castilla y León, de este doble podio contigo también. Sì, sono molto contento, sicuramente sono venuto qua con una condizione normale, la stagione è ancora lunga, sabato prossimo ci sarà una corsa molto impegnativa come San Sebastian, quindi sarà il mio primo vero obiettivo, questi 2 corsi mi servivano per fare ritmo e capire un po' com'era la condizione. La condizione è buona, non ancora al 100%, abbiamo visto che ancora un po' in salita sono sofferente, ma comunque già rispetto a ieri abbiamo fatto un passo avanti, questo significa che stiamo bene e adesso affrontiamo una corsa alla volta. Complimenti, felicitaciones. Grazie, grazie. Buenas palabras hay también de Scaroni, que ha sido tercero en la general. Es uno de los que lo intentaba, lo decía él prácticamente, es decir, lo intentaba en los 500 metros, pero bueno, también ha sabido aprovechar Guillermo Tomás Silva el trabajo de todo el equipo y lo ha arrancado para neutralizar también el ataque de Ruggier Adrià y así llevarse la victoria en esta clásica. Recuerden todos los intentos que ha habido en los últimos 4 kilómetros cuando se coronaba ese alto de Castrelos, los intentos que ha habido por parte del Polti y de los Coltel Euskadi, pero al final, bueno, pues también los equipos potentes, los equipos World Team que han puesto ahí toda la carne de asador y sobre todo el trabajo de Astana lo ha sabido llevar al podio con 2 corredores, primer y tercer puesto para el equipo kazajo. El último intento también por parte de Jayco, otro de los equipos que no ha conseguido meter a ninguno entre los 10 primeros, tanto Jayco como NSN, que no han podido meter ahí a ningún corredor entre los 10 primeros clasificados. Bueno, pues nos vamos a Publi, yo me despido de ustedes y eso sí, recuerden que habrá más ciclismo aquí en Sport Public, será en el mes de agosto con la Vuelta a Castilla-La Mancha femenina y masculina. Recuerden, a partir del 7 de agosto, 7 y 8 la prueba femenina, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 la masculina. Ahora un poco de publicidad y volvemos con el podio y con las entregas de los diferentes premios.